entrevista el día de hoy al dirigente político de alto nivel del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central, Aristípido Vidal, quien es también vocero del candidato Abel Martínez Durán, que lo tenemos aquí. ¿Cómo se siente? Yo estoy como un cañón. ¿Tú te recuerdas, Miguel, que don Juan decía, mejor que el que está mejor? Sí. ¿Te recuerdas de eso? Hay que estar muy bien para eso. Aritipo. Entonces yo siempre digo como un cañón. Lo que no digo es la cola, porque es como un cañón de los del Parque Independencia, que están durísimos. Pero yo no tiran un tiro. Hay que estar mejor, estar como un dron. Sí. Un cañón. ¿Como un dron? Sí, porque eso están bien alto y tiran, disparan, pero no. Aritipo, ¿cuál es la realidad del espectro político dominicano a partir de la situación acaecida a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana en su celebración de la contienda interna, de la democracia interna, y los resultados? ¿Cuál es el espectro, las proyecciones, cuál es la situación real? Y si tú tienes algún tipo de número por ahí, usted tiene algún tipo de número por ahí, pues es el momento de exhibirlos. Lo primero que sí, que me puedes tutear. Me puedes tutear porque aunque soy mayor que tú. No, yo quería que usted lo dijera en público. No, está en público. Pues bien tú. Yo no acostumbro a tutear. No. Cuando yo estoy entrevistando. Eso son vainas suyas. Bueno, no tú, no usted, pero eso son vainas suyas, don Miguel. No, porque hay que establecer una distancia. La última vez que nos vimos en estos medios fue un debate que participó Luis de León. Sí, claro. Hace ya más de un año en que yo aspiraba junto con él a la Secretaría General del PLD y en efecto siempre fue licenciado. Sí, así es. Así es. Bueno, la pregunta de Valentín. Las cosas han cambiado desde la consulta del día 16 de este mes de octubre hacia acá, pero radicalmente. Y uno lo nota casi a simple vista. Por ejemplo, estos medios, RCC Media, en el día de hoy, dio a conocer creo que su cuarta entrega. Su cuarta, sí. De los estudios RD Elige, que hace una empresa mexicana, con un método que yo no cuestiono porque no es mi derecho cuestionar, ¿verdad? Yo puedo creer o no en ese método y tener alguna reserva, quien quiera que sea, no me refiero a mí en particular, quien quiera que sea. Y lo cierto es que ya... Y yo había calculado, yo me la doy a veces para mí mismo en un poquito estratega político. Había calculado que para finales de noviembre Abel estaría por encima del expresidente Fernández en la preferencia del electorado, pero, oh sorpresa, ya está por encima, pero muy lejos. En la entrega de hoy de RD Elige, pero muy lejos. ¿Y cuáles hasta el punto de que la pregunta de si se diera una alianza entre ambos partidos, PLD y Fuerza del Pueblo, ¿a quién usted preferiría para que sea el candidato? Y Abel sale con el 61 frente a un 30 y pico, no recuerdo el pico exactamente de Fernández. Esa es la realidad. Pero además hay algo que no es científico, no responde a un rigor, digamos que exacto, y que son sondeos. ¿Qué hace Diario Libre? ¿Qué hace Nuevo Diario? ¿Qué hace Acento? Con mucha frecuencia. Es más, en estos días hubo uno del amigo Salvador Holguín y su empresa de comunicaciones que se llama Hilando Fino, y la pregunta era entre Abinader, Abel y Leonel, y ya la ganó Abel. No tan ampliamente, pero se la ganó por una diferencia de 2 o 3 puntos. Bueno. Pero lo que yo digo, y escúcheme, sí. Lo que yo digo que a mí me parece un modelo de masturbación política. Sí. Es válido el término. Sí. Si las elecciones fueran hoy o mañana, ¿por qué usted votaría? Bueno, las elecciones no son hoy. Así es. Y todas esas cosas que se hacían antes de que se conociera la elección de un candidato de la primera fuerza de oposición, como sigue siendo el PLD, el panorama electoral no estaba definido. Entonces, ¿cómo tú puedes pretender que alguien hablar de quién está arriba o quién está abajo? Así es. Yo creo incluso que a partir de enero es que uno va a poder comenzar a evaluar con algún sentido práctico. Así mismo es. Las simpatías del público. Y las simpatías del público van a ir cambiando en la medida en que la situación se vaya o mejorando o empeorando. Así mismo es, porque las encuestas, de acuerdo con lo que dicen los técnicos que las hacen,
son una fotografía del momento. Exactamente. O sea, no puede proyectarse. Exactamente, no pueden proyectarse de hoy, octubre del 2022, a mayo del 2024. Sería una estupidez pensar eso. Es más, yo recuerdo perfectamente bien que el presidente George Bush padre tenía, a raíz de la guerra de Irak, la primera, cerca del 92% de aprobación en los Estados Unidos. Y no se pudo reelegir. Y al poco tiempo estaba ya fuera del poder. Le ganó un desconocido llamado Bill Clinton, que era gobernador de Arkansas, un pequeño estado norteamericano. Bueno, y esa fue la realidad. Y también pasó en los mismos Estados Unidos entre los entonces aspirantes presidenciales, la señora Clinton, Hillary Clinton, que tenía alrededor de un 60% de aprobación en su partido, el demócrata, frente a 0 del luego presidente Barack Obama, que era senador del estado de Illinois. Hay un elemento que en política se balbucea mucho, pero que no se mide jamás, y se especula también bastante con respecto al apoyo foráneo. Por ejemplo, se dice, fulano va a ganar porque los gringos están con él. Está bien, pero es algo, es algo que usted haya escuchado con antelación, ¿sí o no? Sí, se ha escuchado mucho, pero venía todo el candidato de los gringos en el 62 y lo ganó. Pero justamente a eso me refería. ¿Tiene eso realmente algún tipo de incidencia en la política dominicana? Eso puede, de alguna forma, porque hay gente que especula diciendo que la derrota del PLD en la contienda electoral general próximo pasada se debió justamente a una actitud del entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, que vino incluso aquí a incidir en que ciertas cosas no se produjeran. Mira, hay que tomar en cuenta claramente lo que pasó en el proceso para el 20. Primero hubo un evento interno en el PLD, con la participación de la gente que quisiera hacerlo, que fueron las primarias, que se practicó por primera vez en la República Dominicana con esa nueva modalidad, las de primarias abiertas. Otros partidos como el PRM las hizo cerradas, otros las hicieron semiabiertas, en fin. Y en ese proceso interno, el expresidente Fernández, quien tiene en su cabeza que él debe ser presidente hasta el 44, por eso dice su propuesta República Dominicana del 44, porque él cree que es ahí que se va a retirar. ¿Verdad? Está convencido de eso, en su psique. Sí, con 80 años, como pasó con la reina y el nuevo rey de Inglaterra. Bien, igualito el caso, ¿eh? Entonces, él no concebía que el equipo de Danilo, que era el equipo del poder, pudiera ganarle el proceso internamente. Oye, podía ser yo el candidato, si era de Danilo, iba a ganar. Entonces Gonzalo ganó ese proceso porque era el candidato de Danilo, no era porque era Gonzalo. Entonces eso quiere decir que el compañero alcalde de Santiago era el candidato de Danilo actualmente. No, porque es lo mismo. Ah, ok. Acuérdate que había rivalidad entre Leonel y Danilo. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se va del partido. Se va del partido. Entendiendo que detrás de él se va a ir todo el mundo, los 800 y tantos mil votos que sacó en esas primarias. Después nada más tiene menos de 300.000 en las elecciones como tales, pero es una división. Está hasta en las palabras y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Ningún reino dividido gana una batalla. Divide y vencerá. ¿Y qué ocurrió, Miguel? Perdóname, para completar esta idea. ¿Qué ocurrió en febrero del siguiente año 20 en el proceso para elegir los alcaldes, directores distritales y regidores y vocales? Ahí fue que se perdieron las elecciones, porque hubo un sabotaje en la Junta Central Electoral confirmado por la Comisión de la OEA que vino a investigar eso. Eso se quedó así, ¿eh? No hay un culpable de eso, pero fue un sabotaje que se operó en la Junta. Sabotaje que mal manejó, esto es una crítica a mi partido, que mal manejó la dirección del PLD, porque el sabotaje ¿de dónde fue? En lo electrónico. Claro. ¿Cuántos municipios estaban decidiendo por lo electrónico? 16. Habían 242 que no, que eran manuales. Tenían que seguir votando. ¿Tú entiendes? Y suspender las electrónicas. Esa fue una debilidad del PLD. Lógico. Sí. Y ahí surge entonces la grabación aquella donde se decía, donde alguien proponía la suspensión de las elecciones. Claro. No, que alguien que hoy es juez de la Junta dijo, en esa reunión en la Junta, que si no se paraban las elecciones le iba a pegar fuego a la Junta. Hoy es juez de la Junta. Sí.
Pero además yo creo que había cierto nivel de hartazgo en el país. Ese es otro factor. Eso es indiscutible. Ese es otro factor. Y luego vino la pandemia. Fíjate, Miguel, tú eres un hombre estudioso. Te admiro, te expreso públicamente mi admiración. Yo también. Muy estudioso de la historia. Escribes muchos libros fascinantes. Pero no ha habido un solo gobierno que haya sobrevivido a la pandemia. Un solo, el primero fue el de aquí, el de Danilo y el PLD. Un solo. Trump está incluido en esa debacle. En Bolivia tumbaron al presidente Evo y luego el que se fue. En todas partes ha pasado eso. En Chile, en Perú, en Colombia recientemente. Ahora va a pasar con Bolsonaro. Y si había hartazgo, no aseguro eso. Yo quiero, pero no aseguro. Si había hartazgo. Bueno, Bolsonaro podría tener un chance si Lula no mete la pata de aquí al domingo. Si había. En el último debate, según la prensa brasileña, Lula quedó muy mal. Volvió a meter la pata. Sí, quedó muy mal. Entonces podría pasar una sorpresa en Brasil el domingo. No sería sorpresa, porque Bolsonaro. Las expectativas eran de 35% y ganó 43%. Bueno. O sea, no es sorpresa. Sí. La proyectiva se caería el macho, como dicen en las lo que se caerían son los deseos. Pues yo mismo tengo el deseo de que Lula vuelva a ser presidente de Brasil, pero eso no es mi problema tampoco. Ahora, si ese hartazgo existió con miras a las elecciones pasadas, donde el PLD pierde el gobierno, ¿qué hay de diferente ahora con respecto a este candidato que ustedes acaban de elegir? Que dicho sea de paso, la forma de elección interna plantea niveles de robustez. Ahora, la actitud también del PLD, debo decirlo, ¿verdad, don Miguel? La actitud de los PLDistas, de las personas que participaron en la contienda, también demuestra una solidez a nivel de la unidad interna de ese partido. Entonces, ¿qué hay de diferente entre ese hartazgo de ayer en el ejercicio del gobierno con respecto a las expectativas de hoy en las procuras de la obtención del favor del pueblo para la consecución del gobierno? Sencillo, el gobierno. El gobierno. El gobierno actual, que no ha sabido manejar la situación económica del país. Vuelvo ahora a mencionar RD Elige, ¿verdad? Donde la gente dice que el problema económico no lo resiste y luego viene la inseguridad y se ha quemado en las dos materias. Así que pongo se quemó Miguel en derecho, según él. No, pero yo dije al comienzo del programa que el problema es que el presidente Abinader perdió mucho tiempo vital tratando de introducir una reforma respecto de la cual no iba a conseguir apoyo. Y descuidó los problemas fundamentales de la vida cotidiana de los dominicanos. Y ese es un error que le está pagando muy caro. Mira, y hay un pecado original en este gobierno. Y es que está compuesto por empresarios. Comenzando por el presidente de la República, que declaró, además que todos sabemos que sí, que es empresario, y él lo reconoce así, una fortuna de miles de millones de pesos, pero fuera del país. Aquí no se produce un empleo de esa fortuna. Aquí no se produce un impuesto de esa fortuna. Aquí no se produce un peso más de riqueza de esa fortuna. Está fuera del país. En paraísos fiscales. Quiere decir, para que el oyente y el que nos ve por YouTube sepa, en paraísos fiscales significa que no paga impuestos o que paga tan pocos impuestos que es insignificante. Por eso se lo llevan del país. Sí, pero aquí no paga impuestos. Pero lo mismo pasa con la vicepresidenta. Lo mismo pasa con los principales ministros del gobierno. ¿Verdad? Y sí, además con otro pecadito, que mucha gente no se da cuenta, pero que sí los políticos lo sabemos, que hay un consorcio específico que es prácticamente semidueño del gobierno. Una pregunta, señor Stipo. Ya que ustedes tienen, un aspirante, en este caso, que Abel Martínez, cuando se ratifique ya legalmente el año que viene, ¿cuáles son los pasos que va a hacer el PLD para que Abel gane? ¿Y cómo se están haciendo las estructuras para el tema de los candidatos a nivel legislativo, municipal? Que como decía Valentín y Don Miguel al inicio, la división interna, si uno se pone a estudiar, los votos que le faltaba a un candidato alcalde del PLD, lo sacó la Fuerza del Pueblo. Y le puede hablar el caso de Azua, que por ejemplo Hidalgo perdió y ganó Rudy González, porque los votos que le faltaban a Rafael Hidalgo lo sacó el candidato de la Fuerza del Pueblo. Sí, eso fue el efecto de la división. Exactamente. Ya dijimos eso. Usted bien lo dice, con dividido no gana. Bien. Entonces, ¿qué van a hacer para ganar? Con mucho gusto. Mira, lo primero es que
hoy se dio un paso muy importante en esa dirección que tú me preguntas, y es que fruto de un encuentro que hubo en la Casa Nacional del Partido, que ha vuelto a tener vida después que se nos fue el señor que tenía esos lugares muertos. El compañero Francisco Javier García fue designado como coordinador de los trabajos electorales de cara al 24. ¿Eso fue hoy? Hoy. Y eso, por supuesto, significa que el veteranísimo Francisco Javier, veterano del 2000, que no se ganó esa oportunidad, pero repitió también en el 2002 en el proceso de medio tiempo, ¿verdad? Desde 2004, cuando ganamos las elecciones abrumadoramente con el 57% de la votación, de la reelección del 2008, del 2012, cuando Hipólito Mejía tenía un 62%, cuando se arrancó en el 11, y Danilo apenas un 20%. Sí. 20, un 15. Por ahí andaba por la cosa, 18, 20, 15, bueno. Y por supuesto del 16, cuando Danilo marcó históricamente el récord de votación, que es casi el 62%. Por encima de Juan Bosch, que obtuvo en el 62, el 20 de diciembre, el 59 y tantos, casi 60%. Bueno, pues ese compañero con esa experiencia, que está, digamos que reconocido como el que más sabe de campaña electoral en República Dominicana, es el que va a dirigir los trabajos electorales. En cuanto a los aspirantes, a los cargos de senadores, de diputados, de alcaldes y demás, pues está abierta ya para que todo el que aspire lo pueda hacer. Eso fortalece al partido. O sea, eso dinamiza a los compañeros. Yo recuerdo, comparando el proceso del domingo 16 con el de las elecciones de miembros del Comité Central, que se produjo en el 21, la cantidad de gente que había en esas mesas, en las escuelas que se utilizaron y clubes. ¿Por qué? Bueno, porque eran compañeros del barrio que aspiraban a ser el Comité Central, entonces llevaban sus votantes. Va a pasar lo mismo ahora, que un montón de compañeros que aspiran a regidores, que aspiran a diputados, llevarán su gente, sus simpatizantes a votar cuando se haga ese proceso, cuando la Junta convoque, y por igual usted verá una participación masiva de gente de adentro y de fuera del país, y eso va a dinamizar. Con respecto a alianzas probables, porque en efecto, si le faltaron votos a Rafael Hidalgo en Aso, también le faltaron a Mello en Mao. En Mao, sí. ¿Verdad? Que yo fui a apoyarlo allá, a la provincia de Valverde. Bien, pero resulta que las posibilidades de alianza están abiertas. El PLD siempre ha ganado con alianzas. La primera vez, 96, fue con la alianza con el presidente Joaquín Balaguer, que fue definitivamente decisivo. Sin ese apoyo, hubiéramos tenido mucha experiencia. Pero Peña Gómez hubiera sido el presidente y luego Álvarez Bogar, porque ya Peña estaba enfermo. Entonces, eso lo sabe todo el mundo. Por eso fue que Balaguer apoyó al partido de la Liberación Dominicana. Claro. Sabiendo que si ganaba Peña, iba a gobernar Fernando Álvarez. Bueno, pues luego viene el año 2000, no se produjo la alianza, salimos del poder. El 2004 nos aliamos con un gran número de partidos pequeños, bloque progresista, y ganamos las elecciones. 2008 se repitió más amplia esa alianza y ganamos las elecciones. En el 2012 volvimos a aliarnos con el Partido Reformista, con el ingeniero, Carlos Morales Troncoso. Fue ministro inclusive de Cancillería. El canciller. Sí. Y don Carlos, ex vicepresidente de la República en 2 periodos, pues también nos trajo muchos beneficios. Claro. Para Danilo, que venía de una desventaja increíble frente a Hipólito Mejía. Un 25%. Y luego, en el 16, se produce la alianza con el Partido Revolucionario Dominicano, del que salió el PLD hace ya 40 y tantos años, para la reelección del presidente Danilo Medina. O sea que yo no tengo temor con respecto a alianzas. Habrá alianzas, estamos abiertos para eso, y estoy seguro que fruto de esas alianzas pues podremos tener de nuevo acceso no solamente a la presidencia de la República con Abel Martínez, sino también además a mayorías necesarias en básicamente las cámaras legislativas. En lo local y lo legislativo. ¿Y por qué un elector tiene que decidirse por ir al ánfora de votaciones y escoger o manifestar su intención del voto con respecto a Abel Martínez y no por el presidente de la República, por ejemplo, o por el candidato de la Fuerza del Pueblo? ¿Por qué tiene que necesariamente
¿qué debe motivar a una persona a ese tipo de selección? ¿Por qué? Primero por la experiencia de vida de la gente. En el caso de quien les habla, yo tengo 67 años, aunque aparente 47. Son 67 ya, Miguel. Yo te llevo 7. Y aparento 45. Digo, y aparento 108. No se peleen por eso. Yo, si ustedes quieren, yo les regalo pala a cada uno, no hay problema. Aceptamos. El único que tiene cana aquí es. Sí, míralo. Bueno, pues. Yo tengo los cabellos blancos, yo no tengo canas. No es lo mismo. Yo tengo canas blancas. pero canas negras. Canas negras. Pues la experiencia de vida. O sea, tú sabes que cuando gobernó el PLD, ya sea con Leonel Fernández, ya sea con Danilo Medina, las cosas marchaban mejor que ahora. Entonces, eso motiva a la gente a escoger a Abel. No, Primero. La experiencia. Claro. Tú puedes, negar que hubo corrupción en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Es un ensayo imposible. Claro. Y ahora no la hay, ¿verdad? No, la hay. Porque según la corrupción en el gobierno dominicano no la trajo el PLD. No. No la trajo el PLD. Ni se la llevó el PLD. Don Germán Horner, que en paz descanse, decía que la corrupción en el país se parecía a una competencia olímpica del 4x400. Sí. Que eran 4 gente, sí. Uno con un palito, y donde se relevaban. Sigue el otro. Una carrera de relevo. Donde lo dejó uno, sigue el otro corriendo. Entonces, pero yo creo que en términos de resultados, claro. En términos de resultados, que al final es lo que cuenta para un país, ¿no? Así es. Los gobiernos de Danilo Medina han sido para mí, pues, no importa a mí lo que me digan, me pueden decir cualquier cosa y ya eso ya a mí... No, pero si a principio de gobierno usted lo decía, eso que usted va a decir ahora, iba a correr riesgo, pero ya hay mucha gente la que lo está diciendo. Dígalo. No, que yo creo que en términos de resultados ha sido un gobierno que aportó mucho al crecimiento y al fortalecimiento de las instituciones. Así mismo es. Así mismo es decir, yo y en el PLD, incluso en el gobierno de Leonel Fernández, yo tengo que admitir, por ejemplo, que a pesar de que yo fui un crítico y me le fui de una vez, publiqué 2 libros sí. Críticos de su gestión en el gobierno. A mí nadie me molestó y yo no me sentí coartado, perseguido durante ese gobierno. Y eso no ha ocurrido después de cosas. Y en mi actividad privada, por ejemplo, en otros gobiernos, no me han dicho y no me han metido preso, ni me han cortado. Ni le han ahuyentado los clientes. Exactamente, eso sí ha ocurrido. No le han ahuyentado los clientes, ¿verdad? Eso sí ha ocurrido. Pero ahora usted se siente perseguido y con los clientes... No, porque yo no tengo nada, yo no hago un periodismo, ya yo no tengo programa, yo participo en programas. Diga la verdad. Y yo tengo una columna fija de 1978 que la lee alguna gente, otra no la leen, porque ya yo entiendo que yo no puedo cambiar la mentalidad de la gente. Y nunca intenté hacerlo. Porque yo vivo en un planeta diferente al que vive la gente en las redes. ¿Entiendes? Entonces la comunicación se hace muy difícil. Así es. Esa es la experiencia de Leonel y la experiencia de Danilo Medina. Y la de Abel tiene ahora yo quiero ver exactamente cuál es la experiencia de Abel. Pero Abel tiene una hoja de servicios de 23 años que está a la luz de todos. Primero fue fiscal, ¿verdad? Que poca gente recuerda eso. Yo sí lo recuerdo porque yo sé, y no ninguno de ustedes dos que son más jóvenes, pero Miguel sí sabe, que fui el primer preso de Hipólito en el año 2000. ¿Y fue Abel que lo metió preso? No, Abel había sido el último fiscal. El caso fue una estafa de 2 tipos, ¿verdad? Que le compraron, entre comillas, una oreja, ¿verdad? Yo estaba en la lotería, recuerden eso, una oreja a un individuo. ¿Y qué es una oreja en lotería? Una oreja era que iba a salir tal número. Iba a salir tal exacto. Entonces el número no salió y los tipos lo sometieron. Pues yo digo, pero le dijo a Abel Martínez, que era el fiscal, pero Abel, ellos también son delincuentes porque ellos querían comprar una oreja para estafar a la lotería y lo sometimos a todos. Entonces el preso fui yo. Cuando llegó Hipólito. Bueno, él fue fiscal y como fiscal dejó una impronta. Una oreja es una esperanza. Continúe. Fue fiscal y como fiscal dejó su impronta, ¿verdad? Con cosas creativas. Fue presidente de la Cámara, aparte de diputado simple de Santiago, presidente 6 años de la Cámara consecutivamente.
O sea, cada vez que se presentaba era reelegido. Y en ese periodo no hay un escándalo en la Cámara de Diputados. Al contrario, lo que hay es quejas de diputados que se quejaban de que se les redujo la cuota esta, que la gente lleva cofrecito en la Cámara, en barrilitos en el Senado. Sí. No, pero cofrecito, barrilito. La misma cosa es ayuditas, que son ayudas sociales. Y él la redujo para aumentar asignaciones a hospitales del país, que es donde va la gente pobre. Pero nosotros criticamos eso siempre y cuando no nos lo manden. Y luego, desde el 16, es el alcalde de Santiago. Santiago, el que iba antes y el que va ahora, se da cuenta que es otra cosa. Sí. Es otra ciudad. ¿Lo ha hecho todo él? No, pero el orden que ha impuesto en las construcciones, en las calles, con los venduteros, con la gente que pone frituras, cualquier tipo de negocio, talleres en la calle, en la acera. Tú tienes que tirarte a la calle, aquí en la capital, para pasar una acera. ¿Cuál va a ser el eslogan? A ver, a mover la colita. ¿Cuál es? Ese está bueno, ¿eh? Bueno. Wilfrido. Oye, Wilfrido lo aprobaría con las dos manos de inmediato. Mire, usted sabe que el tiempo en radio es un asesino. Sí. Pero Danilza te quiere decir algo. Danilza tiene algo que Exacto. decir. No, muchas gracias al alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Aristipo Vidal, quien estuvo con nosotros, miembro del Comité Central del PLD y vocero de hoy en día, el aspirante candidato presidencial del PLD. Le deseamos muchos éxitos, obviamente, en este evento electoral que va a ser muy competitivo, con 3 candidatos, 3 panoramas y muchos éxitos al partido, que obviamente con su candidato pueda competir en términos de igualdad y con oportunidades. Competir, eso es lo que tú quieres, nada más competir. Yo creo que tú quieres algo más. No, mira, vamos a ganar. Muchas gracias. Bueno, gracias a Danilza, don Miguel Guerrero, un veterano periodista de mucho interés para los que tenemos interés, valga la redundancia, en saber las cosas como deben ser. Y por supuesto al novato del año, Valentín. Novato del año. Bueno, señores, muchas gracias por su sintonía y mañana será otra ocasión posible para estar aquí junto a ustedes. Gracias. Rumba 98.